de ideas semanal. Vamos a adelantar un poquito de lo que tenemos pendiente, que lo hemos venido retrasando semana con semana porque se nos atraviesan otros temas y otras circunstancias y puente y descanso y hasta un sismo se nos atravesó por allí. Entonces, bueno, pues con todo esto nosotros tenemos que vivir. Acuérdense que, ¿cómo estás, Gregorio? Acuérdense que pues la vida es exactamente así. La vida es con todo lo que tememos, con todo lo que viene, con todo lo que hay. Así que, pues, vamos a aprovechar un ratillo. Sean bienvenidos, muchísimas gracias. Un placer que estemos por acá. Una buena disposición. Es jueves, debemos estar cumpliendo alrededor de 10 años viéndonos los días jueves con el intercambio de ideas. Hemos tenido temas de toda la índole. Por ahí debe haber faltado alguna cuestión laboral, acuerdo si ha habido expositor laboral, pero hemos invitado a algunas personas a grado tal de que estuvimos viendo pliego de consignación, recurso de impugnación en materia administrativa, en materia penal, inconformidad. O sea, hemos tenido mucha oportunidad porque pues son muchos años, ¿eh? Yo la verdad es de que comparto preponderantemente las materias con las que me siento cómodo y pues me tengo que servir mucho al derecho familiar. Pero hay gente que sabe mucho de las otras materias. Entonces, aprovechen, tenemos oferta educativa en materia de juicio de amparo, en materia de derechos humanos. Tenemos varios temas que vamos a tratar en fechas recientes. Así que por ahí chequen en la página de FOJUIR para que tengan ustedes conocimiento de fechas y de oportunidad para asistir a estos cursos y seguir capacitándonos a todo nivel. Dentro de poco, no recuerdo si son 2 o 3 semanas, vamos a tener un módulo especial sobre arrendamiento inmobiliario. Gente que está trabajando para el Poder Judicial de la Federación, resolviendo estas cuestiones en juzgado de primera instancia en materia civil. Y vamos a tener oportunidad de que nos comparta las experiencias. Fíjense que yo descubrí que esto es lo que es provechoso para muchos de nosotros. El comentario de las personas que están inmersas en los órganos jurisdiccionales, tanto del orden federal como del orden local, y desde luego en las materias correspondientes. ¿Por qué? Porque nosotros, en lugar de ver 5 asuntos, 10 asuntos en un despacho, en la materia privada, nosotros en un mes calculen que nos presentan alrededor de 10 a 15 demandas por día. Así que multipliquen. Hay cosas que, es decir, como lo pienso, pero hay cosas que podemos atender con los ojos cerrados. No es cierto, no atendemos con los ojos cerrados. Todo merece un respeto y merece una atención y merece la revisión del detalle. Entonces, no lo vemos de esa manera así, como cualquier cosa o como lo cotidiano. No, todo merece una atención especial y de detalle. Pero a donde yo me estoy conduciendo es de que vemos cientos de asuntos, cientos de propuestas, cientos de posturas, cientos de personas que estudian, que no estudian, que postulan, que copian, que repiten, que se tropiezan, que vienen aprendiendo, que nos enseñan. Entonces, esa es la ventaja de la gente que estamos a veces compartiendo y que estamos dentro de los poderes judiciales, tanto del fuero común como del fuero federal. Nosotros tenemos expositores así y es lo que hemos estado trabajando sin menospreciar jamás al estudioso,
al titular de un despacho que tiene toda la práctica del mundo, que tiene los antecedentes, que tiene muchos años recorridos y que son los que vienen a compartir también. Entonces, por ahí chequen ustedes. Vamos a tener dentro de 2 o 3 semanas lo inherente al arrendamiento. Se nos había quedado pendiente. Está programada para el 13, para el jueves 13. Para el 13. Así es, 13 de octubre. Entonces, por allí, para que ustedes ya se vayan programando, para que vayan teniendo oportunidad de apartar su día, y en todo caso, que nosotros compartamos con esta gente. Normalmente, cuando nosotros exponemos, lo que más necesitamos es de que haya participación, que haya dudas, que haya quejas, que haya ejemplos, que haya casos concretos. Y de allí todos podemos ir creciendo con el intercambio de ideas, ¿vale? Entonces, esa es la invitación, ya tienen el antecedente, ya tienen la fecha, va a ser dentro de 3 semanas entonces, para que lo tengamos nosotros presente, ¿vale? Por ahí prográmense, por favor. Tenemos nosotros entonces la práctica del día de hoy referente a la oralidad mercantil. Nosotros tenemos 2 reformas constitucionales durísimas que hicieron el cambio estructural en muchos aspectos. Bueno, la primera, la que tiene que ver con el origen de toda esta oralidad en el ámbito primero penal y luego se desencadenan las demás materias, pues la primera tiene que ver con la fecha 8 de junio del 2000. Es aquella que revoluciona la Constitución en materia de seguridad nacional, pretende hacer un cambio completamente solo en materia, pero el rebote es hacia todas las materias. Nosotros advertimos que la intención de llevar a cabo procedimientos o juicios que fueran ágiles, que fueran garantistas, que fueran respetando grandes principios, pues podía utilizarse en las demás materias. Entonces, primero vimos el cambio para llegar incluso a crear un código nacional. Es de las cuestiones que nosotros rescatamos, no porque sea novedoso. Nosotros debemos de recordar que nuestra estructura orgánica de codificación tiene una gran vertiente, que es la pirámide kelseniana. La mayoría de nosotros, cuando estudiamos esta cuestión, poníamos la pirámide así. Así nos enseñaron a poner la pirámide. Después nos dimos cuenta que estábamos de cabeza. La pirámide va así. ¿Por qué? Porque en la base está la Constitución. Lo que sostiene todo es la Constitución. No es la que está hasta arriba. Bueno, sí es la que está hasta arriba, pero es la que sostiene. Entonces, nosotros debemos de ver que es la base de toda la normatividad en el sistema jurídico mexicano. Entonces, cambiándose esa estructura, pues nosotros vimos que hubo un impacto completamente en todo el país. Y nosotros conocemos una serie de normas de carácter federal. El Código Nacional de Procedimientos Penales no es la parte más novedosa que pudiéramos nosotros tener, sino alguna variante respecto de algunas materias. Hoy en día nosotros usamos el Código Federal de Procedimientos Civiles prácticamente todos los días. En materia, nosotros lo usamos completamente el día martes, doctor León, estábamos hablando, entonces lo tenemos presente, tenemos que conocer la tramitología. A mí me invitaron una vez a trabajar en la Auditoría Superior de la Federación y
Me hablaban de que se generaban unos créditos en contra de los estados de la República porque se les daban partidas presupuestales que no justificaban, y entonces había que seguir un procedimiento para hacer el cobro de este dinero y en su caso dejar antecedentes para que en la siguiente partida presupuestal el gobierno federal se cobrara a los chinos. Mi primera pregunta fue, ¿cuál es el código que se utiliza para estos procedimientos? Y obviamente era el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, repito, no fue esa reforma del 8 de junio del 2008 una cuestión que haya hecho una trascendencia, sino simplemente una adecuación a una necesidad específica. Seguimos buscando, hoy incluso ya tenemos un código civil y familiar que está por allí circulando. Ya tenemos nosotros incluso unas pláticas que pudimos dar para 2 escuelas, una en Tijuana, Baja California, referente a esta propuesta del Código Civil y Familiar, Código Nacional Civil y Familiar, ¿verdad? Entonces, repito, no es la gran reforma ni cosa por el estilo, pero impactó. Tenemos nosotros algunas cuestiones que rescatar. Bien. ¿Cuáles son las leyes federales? Rápido, nada más para concluir esto. ¿De dónde ganan las leyes federales y cuáles son sus nombres aleatorios? Les voy a ayudar, si no se acuerdan o ya se acordaron. Una tiene que ver con el artículo 14 y 16 de la Constitución. La ley de amparo. Es una ley federal. Técnicamente se llama Ley Reglamentaria de los artículos 14 y 16 constitucionales. Y nosotros la conocemos como Ley de Amparo. En la parte de atrás de sus cédulas profesionales está otra ley reglamentaria. Todos los que andamos ahorita circulando por aquí, tenemos esa ley reglamentaria que nos expidió una patente. La ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. Exactamente, ¿verdad? Que nosotros la conocemos como ley de profesiones. Y así. Bueno, son todas esas normatividades las que tienen que ver con leyes secundarias de los artículos constitucionales. Son las que le dan aplicabilidad a los artículos constitucionales. Nada más recordemos que hay veces en que se les olvida llevar a cabo esta normatividad. El artículo 2 de la Constitución tuvo una reforma después de que vinieron a la Ciudad de México los representantes del Ejército Zapatista, se hizo la modificación en la Constitución, pero nunca se dictaron las leyes reglamentarias de esta modificación en materia de una partecita, ya cuando nacieron los derechos humanos y empezamos a ver lo de los pueblos originarios de México y cosas por el estilo. Bueno, esta reforma del 8 de junio dio pauta para otras 2 reformas, ¿no? Especialmente la del 27 de enero del 2011, se hace la reforma primero a la Constitución y en el Diario Oficial de la Federación y luego al Código de Comercio. Nace con posterioridad el juicio oral mercantil, artículo 1067 bis y 1339 bis del Código de Comercio, y nos da una luz para, repito, esta clase de juicios garantistas, estos juicios ágiles, estos juicios de participación directa de los interesados y el juez. Tiene que ver con una atención directa y con una resolución más ágil de las cuestiones que se estaban dilucidando en ese momento. Esa fue la intención original desde el principio, o sea, desde aquella reforma del 8 de junio de 2008 en materia penal, se vendió que estos principios nacían. Y hoy en día nosotros tenemos en el 1390 bis, número 2, los principios que rigen a la oralidad. Igual que lo tenemos en el Código de Procedimientos Civiles en materia de oralidad
familiar, ¿verdad? Y los tenemos en materia de oralidad civil. Nos vendieron la idea de que nacían esos principios. ¿Se acuerdan ustedes de ellos? Estas normas para actuar y que parecía que eran lo más novedoso en ese momento. El primero de ellos, sobre todo que es una mentira grande, un robo en despoblado, un engaño, nos dijeron que el principio que regía a estos juicios era el de oralidad. Y no es cierto, ¿verdad? Hay una gran parte de oralidad, sin dejar de lado, que seguimos nosotros teniendo una fase preponderantemente postulatoria, o sea, la de inicio de los juicios, de carácter escrita, incluida la materia penal. Porque si bien es cierto que nosotros llegamos a presentar, a hacer del conocimiento de la autoridad correspondiente la noticia criminal, ¿qué es lo que hace la autoridad correspondiente, la gente del Ministerio Público? ¿Qué es lo que hace con nuestra noticia criminal? Abre una carpeta de investigación que es puramente escrita. Pero la captura, ¿verdad? Abre la computadora y dice, a ver, váyame dictando. Y con algunos programas muy sofisticados, de repente ya va rellenando nada más espacios. Y entonces va avanzando en su elaboración del escrito que da inicio a esta carpeta, ¿verdad? Para darle la noticia criminal. Entonces, mi hablar se convierte necesariamente en una constancia escrita. Y así vamos a tener en todas las materias. Ahorita vamos a revisar incluso los elementos que dan pauta para la fase postulatoria. La fase postulatoria pues es la demanda y la contrademanda. La fase postulatoria es la demanda y contrademanda y las contestaciones correspondientes. ¿Por qué la fase postulatoria? Porque es en donde se hacen las reclamaciones. En la contestación de la demanda y en la contestación de la reconvención, en su caso, se oponen excepciones y defensas, tratando de destruir el ejercicio de la acción o tratando de dilatar el ejercicio de la acción o la sanción correspondiente. Ahorita vamos a ver esas cuestiones. Entonces, rapidito, principios de la oralidad. Bueno, la oralidad sí. La publicidad. Bueno, si ustedes revisan por ahí la página de FOJUIR, tenemos nosotros la plática en donde fuimos viendo estos principios punto por punto. Así que ahorita los vamos a ver grosso modo, nada más para que los recuerden ustedes. Publicidad, que quiere decir que van a estar bien informadas las partes de todo lo que se haga. Hoy en día y derivado de esta pues, terrible enfermedad que se vivió y que se sigue viviendo todavía con unas secuelas pequeñas, hasta ahorita pequeñas, que esperemos que vayan desapareciendo más con una pandemia, pues la publicidad se convirtió incluso, ay Dios, iba a agarrar yo el celular, pero es a donde estoy hablando, se convirtió incluso en traer la información en la palma de la mano, ¿verdad que sí? O sea, hoy en día nosotros traemos toda la información aquí. Todos tus juicios los traes en una tableta. Igual que los códigos, igual que las ejecutorias de la corte, igual que los libros, igual que muchas cosas, las vas a traer tú en una tableta o incluso en el teléfono, en el móvil. Pero eso deriva de esta oportunidad de parte de la autoridad de hacer del conocimiento de las partes todo lo que se esté actuando. No solamente lo que actúes tú, sino las dos partes cuando se trata de algo de contienda. Lo que se traduce también en otro de los principios, que es el de igualdad. Nosotros vamos a ser tratados de la misma manera. No se trata de actor tiene una ventaja, demandado tiene una ventaja, terceros tienen una ventaja. No, todos somos iguales y vamos a tener las mismas oportunidades. Con sus bemoles, ya los hemos platicado, ya lo saben ustedes. No es lo mismo el tiempo, el término que tiene un actor para promover que el término que tiene un demandado para contestar, ¿verdad? Eso es sencillo de analizar. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para presentar una demanda? ¿Cuál es el término máximo que tiene una persona para presentar una demanda? Por ahí chequen el artículo 1140 y tantos del...
Hasta antes de que La prescriba la prescripción, acción, ¿cuál es el término máximo? Pero ¿cuál es el término máximo? Lo que contempla nuestro código. 10 años. 10 años, correcto. Y esos 10 años, ¿cómo se equiparan a los 9 días que tenemos para contestar la demanda de una oralidad mercantil? O 15 días para un ordinario, o 3 días para los incidentes, ¿verdad? Entonces, ahí se rompe esta equidad, pero hay una cuestión de entendimiento. O sea, no es exactamente la misma cuestión la que estamos tratando en ese momento. Pero quitado este esquema de los términos, las oportunidades que se tienen en el procedimiento jurisdiccional o en el proceso jurisdiccional, según sea el caso, se deben de trazar iguales. El principio de inmediación, fíjense que durante muchos años nosotros tuvimos en la ley orgánica la obligación de los jueces de presidir las audiencias, de estar presente en todos los actos. Ustedes y yo estamos ciertos de que era imposible que el juez estuviera en todos los actos que se relacionaban con el actuar dentro de un juzgado. ¿Cuál era el ejemplo más crudo? ¿Qué era lo más sencillo de ver? Había 2 audiencias, había 2 secretarías. El juez no puede estar en 2 audiencias de 2 secretarías al mismo tiempo. Súmenle ustedes si tenemos una conciliación. Entonces, tenías una audiencia del 272A, una de desahogo de pruebas y una comparecencia de otra índole. Entonces, bueno, pues era entendible que el juez no podía estar en los 3 lugares al mismo tiempo. Físicamente estaba en alma, estaba en conocimiento, estaba en el privado, la que ustedes quieran, pero físicamente no estaba allí presidiendo cada uno de los actos. Se le estaba dando cuenta constantemente. Oiga, señor juez, califica las posiciones. Oiga, señor juez, este señor quiere interponer un recurso de revocación aquí en la misma audiencia. Oiga, señor juez, se quiere retirar ese testigo. Oiga, señor juez, dice que no se da por notificado. Oiga, señor juez. Entonces, le estamos dando cuenta y toma decisiones. Pero el principio de inmediación se convierte en que el juez debe de estar presente realmente, físicamente, en todo momento durante las diligencias que son a su cargo. En materia mercantil, él preside las audiencias. En materia civil, especialmente la de familiar, nosotros tenemos una fase en la que el secretario técnico va a poder, el secretario judicial va a poder hacer una actuación, ¿verdad? En una junta anticipada. Pero ese es otro mundo. Estamos trabajando en la materia mercantil ahorita en este momento. La inmediación, entonces, ya le da oportunidad al juez de presidir las diligencias, porque tenemos que recordar una parte que es muy importante. Estos procedimientos que vinieron al amparo de las reformas, estas de 2011, cosas por el estilo, se dividieron en una fase preparatoria y luego una fase de audiencias, ¿verdad? O sea, si nosotros nos damos cuenta, vamos a resaltar esta cuestioncita en la que estamos preparando el juicio. Lo vamos preparando y de repente todo en audiencia. Ya no hay promociones escritas, ya no hay acuerdos publicados, ya no hay, sino la actuación dentro de las audiencias. Un sistema de audiencias es lo que nosotros rescatamos hoy en día. Y a todos los niveles, ¿eh? Esto, Bruno, esta cuestión de audiencias es novedosa o en materia de amparo, nosotros ya teníamos este sistema. Tú te acuerdas, tú vives esta cosa cotidianamente. Hay juicio de amparo que, pues, todo se hace en las audiencias. No hay actuaciones, ¿verdad? Fuera de audiencia. ¿O cómo ves? Sí, no me oye, Bruno. No. Les decía, ¿sí? No te oímos ahora nosotros a ti.
No oímos, no oímos, no oímos, no oímos. Déjame ver si es aquí. Ya tengo todo el volumen. Tengo todo aquí. No, 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 no. No te oyes, Bruno. Tematización. ¿Ahí me oyen? ¿Perdón? Sí, Ya, ahí ya, Bruno. Bruno, ahí ya te oímos. La idea es comentaras acerca de este sistema de audiencias. El sistema de audiencias tiene que ver con el hecho de que no haya diligencias fuera de audiencia. O sea, en el juicio de amparo nosotros tenemos este esquema, ¿no? A ver el micro, Bruno. ¿Ahí me oyen? Maestro. Ya, Creo ahí que está. no. Ahí está, Bruno. ¿Ya? Perdón. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Perdóname. Me estoy peleando con el audífono y con La el pregunta, micrófono. comentario que yo estoy haciendo ahorita es en el sentido de que la reforma en materia de oralidad mercantil está en materia de oralidad civil y en materia de oralidad familiar. Nos da un sistema de audiencias, lo que está quitando que las partes puedan promover fuera de las audiencias y que todo lo que haya de dilucidarse en el procedimiento sea exactamente en el momento cuando está presidiendo el juez. Pero esto no es nuevo, esto nosotros lo tenemos en el juicio de amparo, ¿no? Pues, en teoría, sí, ya que en amparo, en la audiencia constitucional es donde se desahogan las pruebas y se escuchan los alegatos. Es correcto. Vaya, simplemente en el amparo directo ya no hay otra actuación que no sea una audiencia de desahogo, de recepción y de sentencia, ¿no? O sea, en el amparo directo. Y en el indirecto, bueno, pues habrá una audiencia en la que se reciban algunas alegaciones, se desahoguen pruebas y nuevamente se dicte a sentencia. Entonces, repito, esta cuestioncita quiero yo decirles que se tuvo que rescatar de estos antecedentes, ¿eh? La cuestión de que sea en audiencia cuando se actúe, se rescató de los antecedentes del juicio de amparo, para que nosotros vayamos midiéndole. Y no solamente del juicio de amparo, nosotros tenemos juicios orales, como el laboral, que, bueno, pues había pocas promociones ya a partir de la fijación de esa litis, a pesar de que la audiencia se llama así, ¿verdad? De demanda, excepciones, admisión, preparación y desahogo de pruebas y de sentencia. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos falta respecto a los principios originales? ¿Va a comentar? Sí. Doctor Cano. Adelante. Mario, su servidor. Es que estoy trabajando, Mario, porque estoy trabajando, pero estoy ahí de lejos escuchando a Vicky con su clase. La pregunta fue en el sentido de que de la observancia del principio de mediación en relación con los jueces, que si están o no presentes al momento que se están celebrando las audiencias. Eso entendí, ¿verdad? Es correcto. Esa fue la pregunta. Bueno, digo, salvo mejor consideración. No existe ninguna disposición todavía en la ley de amparo en la que se establezca que un solo juez, o sea, que un juez de distrito no pueda celebrar audiencias al mismo momento, ¿sí? Varias audiencias en un solo momento, como se venía haciendo en materia penal, en materia civil, en materia laboral, todo eso, antes de las nuevas disposiciones legales, de la nueva reforma, en las nuevas leyes, pues sí se dispone expresamente que debe de observarse el principio de mediación procesal. Sin embargo, para salvar esta situación, en la práctica se van señalando las audiencias relativas cada 5 minutos. Y digo eso porque no existe algún precepto legal que determine que debe de estar observándose el principio de mediación procesal. Por lo pronto, en la ley de amparo no aparece, y en la Constitución dice que en los juicios de amparo deba de realizarse así. Sin embargo, precisamente para salvar esa disposición, sin embargo, si fuéramos muy estrictos,
pues diríamos lo mismo, oye, en 5 minutos no se van a desahogar las audiencias, un solo juez no puede desahogar 3 o 4 audiencias cada 5 minutos, y sobre todo que se van celebrando audiencias constitucionales y a la par se están celebrando también audiencias incidentales. Pero bueno, pues aquí el juez es Superman y sí puede hacerlo, ¿no? Todavía, los jueces de distrito. Nada más, doctor. Esa era la precisión. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Quiero decirles que el maestro Mario tiene experiencia, también trabaja para el Poder Judicial de la Federación. Aquí la gran diferencia es de que nosotros, respecto de este principio de inmediación, no lo vamos a encontrar ni en la ley de amparo, ni en el Código de Procedimientos Civiles, ni en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ni en la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Este principio de inmediación lo vamos a encontrar nosotros en las reformas que se refieren a la oralidad en materia civil, en materia mercantil, en materia de oralidad mercantil. Y desde luego en la materia de oralidad familiar. ¿Por qué? Porque este sí es uno de los principios que tuvo que tener una adecuación. Es verdad, nosotros hoy en día en un juzgado tradicional de materia familiar no podemos presidir todas las diligencias que se están llevando a cabo en el mismo día. Pero, dice Mario, yo no encuentro fundamento. No, no lo hay. Entonces nosotros seguimos actuando como lo hemos hecho durante toda la vida. Quiere decir que tengo una audiencia en la primera secretaría, una audiencia en la segunda secretaría, una audiencia en la conciliación, una comparecencia de emplazamiento, una comparecencia de ratificación, una ratificación de convenio en un procedimiento sucesorio, y todo lo está presidiendo el juez. ¿Por qué? Porque el juez está allí en el interior del juzgado. A pesar de que hay un secretario que está llevando a cabo cada una de las diligencias. Esa es la pequeña gran diferencia. No lo vamos a encontrar en las leyes orgánicas ni en la ley de amparo, sino en las que se refieren a la oralidad, porque este es principio de la oralidad. ¿A dónde un juez de distrito sí va a presidir la diligencia? Pues cuando se estén desahogando cuestiones mercantiles ante él, al amparo del artículo 104 de la Constitución Política. Entonces allí no es un juez de amparo, es un juez mercantil, es un juez de materia mercantil. Y entonces ahí tiene que respetar los principios de la cuestión mercantil. No es un juez de amparo. Esto ustedes y nosotros ya lo hemos manejado. Hay un juez que tiene diferentes facetas y dependiendo cuál es en la que se encuentre desarrollándose, va a tener una normatividad que se aplique. ¿Verdad que sí? El titular del juzgado octavo de lo familiar, cuando está celebrando una audiencia de divorcio, pues se rige por el Código de Procedimiento, una demanda de amparo, está admitiendo con fundamento en la Ley de Amparo, la Constitución Política y en su caso el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y cuando es radicando una solicitud de restitución internacional, estamos fundados en la Constitución y en la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, firmada en La Haya, Países Bajos. Entonces tenemos una normatividad específica para cada actuar. Y así es como nosotros necesitamos conducirnos. Yo a los titulares de ahí del juzgado les digo, no, pues ahorita póngase usted su toga de bronce, y luego se pone la toga de plata, y cuando es juez internacional, pues se pone la toga de oro, ¿no? Dependiendo el nivel en el que andemos actuando. Es parte de lo que nosotros necesitamos dilucidar. Bien, decíamos nosotros cuáles principios nos faltan. Nos falta el de contradicción. Si bien es cierto que esto ha estado presente en todos los procedimientos jurisdiccionales, cierto es de que hay una explicitez a la hora de hacerlo en la materia oral, porque, bueno, yo me acuerdo
a ver, los que son muy, muy escrupulosos del laboralista, yo me acuerdo que cuando uno venía a contestar en la audiencia de contestación de demanda, le decías, y le corro traslado con 3 hojas escritas por una sola de su cara al representante del trabajador, ¿no? Cuando venías por el patrón, y entonces en ese momento le corrías traslado y la leía, y entonces podía hacer objeciones o alegaciones y cosas por el estilo, ¿no? Y ofrecías pruebas y también decías, ay, le corro traslado con 8 hojas escritas por una sola de su cara para la parte contraria y cosas por el estilo. Entonces, le estás haciendo de su conocimiento tu propio actuar para hacer gala de este principio de contradicción. Hoy en día no solo es esto, es una fase procesal. En todo momento nosotros estamos haciendo valer este principio de contradicción para que puedas hacer alegaciones en cada momento. Tanto la demanda como la contestación, como la reconvención, como la contestación a la reconvención, como el ofrecimiento de pruebas, como la admisión de pruebas. En todo momento nosotros podemos hacer alegaciones respecto de lo que ofrece el contrario, pero también, ese es un punto medular, mismo momento. Y entonces estamos, cuando nosotros empezamos a trabajar estas cuestiones y nos decían, ¿qué prueba está usted ofreciendo? No, pues la documental referente al informe que se tiene que rendir por parte del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México respecto a los ingresos de fulanito de tal, ¿no? Nosotros lo decíamos, el de recursos humanos o cosa por el estilo. Y en ese momento, si se le ocurría al juez, podría decir, ¿y en qué domicilio se va a recibir el oficio? Pues es allí en Los Héroes, o sea, no manches, juez, todos saben a dónde está el Poder Judicial, todos conocen el tribunal. ¿Por qué me pregunta eso, no? Y sin embargo, realmente sí era una facultad de los jueces el poder depurar este ofrecimiento de pruebas. Y entonces ya con eso, tú para salir del paso, decías, niños héroes 130. Y entonces la otra persona decía, oiga, no es niños héroes 130, yo me opongo. A ver, vayan a entregarlo a niños héroes 130, a ver si es cierto. Y no es cierto, ¿no? La oficina de la presidencia originalmente estuvo situada en Niños Héroes 132, planta baja, edificio, planta baja de la Torre Norte, ¿verdad? O sea, esa era la partecita en la que existe este principio de contradicción para que nosotros pudiéramos llevar a cabo una depuración completa del procedimiento. Nos quedan dos principios. Continuidad y concentración. Yo he hecho el ejercicio con ustedes. En alguna ocasión ya vimos artículo por artículo cómo es de que la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de darle continuidad a los procesos jurisdiccionales. Todo es oficioso. Todo tiene que ver con la oficiosidad de ser un servidor público que está pagado. Entonces, no tengo yo que esperar a que la parte promueva para que yo actúe. ¿Qué es lo único que tiene que hacer la parte interesada? Presentar su demanda. Punto, que se acabó. En un juicio ordinario civil al amparo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, la parte interesada solo tiene que presentar la demanda. Única y exclusivamente presenta la demanda y a partir de ahí la autoridad está obligada a actuar en consecuencia. Un día para el secretario de acuerdos para darle cuenta a su juez. 3 días para el juez para dictar y publicar el acuerdo. Si radica, tenemos 24 horas para preparar el instructivo. El actuario tiene 5 días para llevar a cabo la diligencia. La diligencia la regresa a él razonada. Si emplazó, va a venir con su razón de emplazamiento. Y el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles establece que el juez, sin que medie petición de parte, tiene que hacer la declaración de rebeldía si así procede en su caso. Una vez hecha la declaración de rebeldía, tiene que abrir el juicio a prueba, porque así lo dispone el artículo 272, inciso A. Y así nos vamos nosotros
hasta el artículo 87 que dice, tienes 15 días para dictar sentencia definitiva, tienes 10 días para dictar una sentencia interlocutoria, puedes ampliarte el término por 10 días más si los expedientes son, los cuadernos y las pruebas son voluminosas. Pero ahí está este principio en todo el Código de Procedimientos Civiles para que nosotros actuemos oficiosamente. Es parte de lo que aquí se dice. Es parte de lo que se trata, ese principio de continuidad de concentración. No necesitamos nosotros que la gente nos esté picando las costillas para que actuemos. Ejemplo muy claro, vamos a ver ahora nosotros una gran diferencia. Yo lo venía trabajando con ustedes. Aquella gente que nos ha seguido, no sé, tal vez unos 3 años a la fecha. Decíamos nosotros un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál debe ser el acuerdo? ¿Cómo debemos acordar? ¿Cuál es la forma? Cuando el actuario, después de haber ido en busca del demandado para su emplazamiento, dice, fui informado por los vecinos que el buscado sale antes de las 7 de la mañana y regresa después de las 10 de la noche. ¿Cuál es el acuerdo? Dese vista. Con la No, razón de León, por ese el amor de actuario, Dios. dese vista a la parte interesada para que manifieste lo que a su derecho convenga. Vamos a ir estructurando eso. Si es Memo, ¿va? No vi quién estaba. ¿Qué pasó? Sí, fue Memo. Ya estoy aquí, Memo. A ver, platícame. Se da vista a la parte interesada con dicha razón para que en el término de ley manifieste lo que su derecho convenga. Y eso, la razón Okay. siempre es, estuve por 10 minutos tocando y nadie salió a abrir. No, pero en esta dice, comparecí, toqué, salió un vecino, el vecino me dijo que el buscado sí vive allí, pero que sale antes de las 7 de la mañana, ha de ser Gabriel Cano, y regresa después de las 10 de la noche, ha de ser Gabriel Cano, pero entonces, ¿cuál es el acuerdo congruente? El acuerdo congruente es que en términos del artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles se habilitan horas y días inhábiles para que se lleve a cabo el emplazamiento correspondiente o la diligencia correspondiente. 64, si no mal recuerdo, del Código de Procedimientos. Está perfecto el 64. Eso es lo lógico. Incluso hay que complementar ese acuerdo. Dice, agréguese a sus autos la razón del actuario adscrito del juzgado. Y sin que se glosen al expediente las copias de traslado para su reutilización, se habilitan en virtud del contenido del artículo 64 días y horas inhábiles para que el mismo practique la diligencia en busca del demandado en cualquier momento. Elabórese de nueva cuenta el instructivo, póngase a disposición del servidor público en cita para que lleve a cabo el emplazamiento en los términos a que se refiere el artículo 110, 116 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Para qué chingado le damos vista a la gente si ya sabemos lo que va a decir? Le faltó, apercibiéndolo, de hacerle el conocimiento del Consejo de la Judicatura las consecuencias si no acata a cabalidad el presente acuerdo o realiza la diligencia dentro del término establecido en el artículo tal, ¿no? Yo sí he visto de esos. Tanto al personal. Sí, ya estamos nosotros en eso, tanto al personal del turno como al fedatario público de la inscripción, así. O sea, es correcto. Desde luego, no estamos aplicando prácticamente ninguna de las sanciones a que se refiere la Comisión de Disciplina Judicial, No estamos nosotros así tirando a matar, pero ustedes ya están más conformes, ¿no? Porque dicen, ay, mira, ya el juez ya está haciendo cumplir las normas y ya está caminando y ya está obligando y cosas por el estilo. Nos está costando mucho trabajo. Créanme que nos está costando un trabajo enorme ponernos al día. Híjole, hay muchas cosas que tenemos que corregir todavía. Continuidad y concentración.
esa partecita también nos hace falta a nosotros, porque como juzgado tratamos de votar todo lo que se pueda, ¿va? Ojalá y no tenga yo conocimiento de esto, ojalá y pueda deshacerme de esto otro. Yo creo que sería muy, muy claro, muy honesto, si nosotros pudiéramos resolver integralmente las cuestiones. Pero también hay un trabajo muy duro de los postulantes para que nosotros no logremos ese cometido. La intención es igualas, que no se dicten autos de lanzamiento, porque pues, tú vas por el demandado, ¿verdad? Entonces no te conviene que vayamos a lanzar a tu cliente. De tal suerte que siempre vamos a tener allí un pesar hacia una de las partes. Pero estamos haciendo cosas, estamos trabajando en ese sentido. Créanme, 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 estamos trabajando en ese sentido. Hay gente que estamos ocupadas en resolver esas cuestiones, en adelantar muchas, muchas, muchas cosas. Principios que no están en el artículo 1390 bis y que sin embargo están inmersos en toda la normatividad y que tenemos que respetar en todo momento. Principios que están allí. El respeto hacia las partes y hacia la actividad. Ok. Vamos a pensar que ahí vamos a poder decir que está el de buena fe. Respeto puede ser de ética, ¿no? Pero bueno, los principios, ¿cuáles son? Legalidad, debido proceso, seguridad jurídica. El de preclusión debe de estar en la otra lista, pero nosotros, bien, Eli, bien, Elizabeth, legalidad sí, preclusión y desde luego el de convalidación. Esos principios están en todo proceso. ¿De dónde dimanan estos principios? De que no hagas valer tus derechos en su momento, de que dejes pasar vistas, de que no hagas las alegaciones oportunamente, porque se te va a tener por conforme con lo que hasta allí en ese momento se haya dicho, se haya escrito, y si tú no los objetas, no te opones, se van a dar por buenos y por convalidados de parte tuya. Salvo sus excepciones, ¿eh? Ayer estábamos en otra plática, estábamos en la plataforma de SIAM y veíamos algunas cuestiones en materia de sucesiones. Entonces, allí hay principios diferentes, ¿eh? En donde tú puedes dejar pasar una vista y sin embargo tienes los medios de impugnación a tu alcance. Hay que ver todo esto también. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perdón, yo tengo una pregunta. Por favor, León. Si mal no recuerdo, una de las faltas que tiene la ley orgánica de los jueces es dictar resoluciones que tiendan a retrasar o dilatar el procedimiento. Estas vistas que dan en estos casos, digo, porque yo tengo un juicio en el que lo único que hace el juez es dar vista. Me da vista de todo. ¿Podría considerarse que está dilatando el procedimiento? León, no podría considerarse. Debe considerarse. Esto es así necesariamente. Esto no es posible verlo desde otra forma, ¿eh? El hecho de que nosotros no resolvamos, en lugar de estar dando vistas, resolvemos el fondo del asunto. Nuestros superiores en cuestiones de recursos, ya aprendí, señor León, no es mi superior jerárquico, es mi superior en materia de recursos, nada más. Ya están sentando mucho estos precedentes de que dar vista y no resolver es retrasar el procedimiento. Les está costando trabajo, voy contigo, Eli, les está costando mucho trabajo el pronunciarse así, porque abren la puerta para las sanciones, porque entonces ya te puedes tú quejar de un juez. Y eso pudiera llegar para los especialistas en el derecho penal
hacer incluso la comisión de un delito. Adelante, Elizabeth. Considero Tu que a lo micro, mejor ya. las vistas que a lo mejor considero que a lo mejor las vistas que da en su momento el juez es para también evitar las dilaciones y evitar que se haya en algún momento algún recurso para que haya una dilación en el mismo asunto que se esté ventilando. Es para evitar que haya ahí alguna fuguita y tratar como de cubrir todos los Ok, campos ok, para que así ok. evitar los recursos. Ok. El punto es de que si yo te doy una vista con la propuesta de tu contrario, con un escrito del contrario en el que me piden la admisión de una prueba, tomar posesión, el desahogo anticipado, cualquier cosa que me pida una de las partes. Y yo lo que hago es darte vista para que tú solito te quemes, ya sea que me digas no por esto o sí por esto, o no desahogues la vista, efectivamente puede evitar una postura que tú te manifestaras. No dijiste nada al respecto, pues el que calla otorga, ¿no? Por ahí está este principio. Bueno, pero dice León, si ya llevamos 4 vistas con la misma fregadera, si ya llevamos 6 vistas con la misma fregadera, ya no es congruente, ya no es con el ánimo de ir abonando. Estamos dilatando el procedimiento. Y esto nosotros ahorita ya lo tenemos bien presupuestado, ¿eh? Ya es una cuestión de advertirse. Sí estamos nosotros preparando algún tipo de acción cuando eres litigante y el juzgado está definitivamente retrasando el procedimiento. Esto es real, ¿eh? O sea, no hay vuelta de hoja. Entonces, nosotros vamos a tener una modificación en lo que es un procedimiento, no, en lo que es un proceso judicial. ¿Por qué? Porque originalmente nosotros teníamos un proceso judicial en el que se actuaba mucho por escrito. Y entonces teníamos nosotros diversas fases de este proceso judicial que se hacían por escrito. En la oralidad, ya lo dije yo, hay una cuestión preponderantemente de audiencias, de oralidad. Entonces, sin perjuicio de que sigamos nosotros con la oportunidad de promover por escrito, absolutamente todo lo vamos a dilucidar en la oralidad. Me explico. A pesar de que pudiéramos nosotros admitir una demanda y darle curso así a un juicio oral mercantil, esa demanda pudiera ser también debatida en la audiencia preliminar. ¿Por qué? Ya admitimos una demanda, ¿eh? Ya está presentada la demanda con el escrito inicial, pero este escrito inicial puede ser modificado, aclarado, ampliado o restringido en la audiencia preliminar. ¿Por qué? O no es cierto, díganme, no, estás loco, güey, o sea, ¿cómo lo vamos a modificar? No estamos en una exposición en la cual haya una dirección de aquí para allá, dando una plática del Código de Comercio, ¿eh? O sea, vamos a darnos cuenta que todos conocemos el código, todos sabemos de oralidad, todos hemos leído la reforma, todos tenemos más o menos 11 años con esta reforma, y ya sea por un asunto, ya sea por una clase, ya sea por un comentario, ya sea por una botella en la cantina, hemos hablado de la oralidad mercantil. Así que me queda claro que todos tienen idea de esto. No estamos a nivel licenciatura, primer contacto de la oralidad.
Por eso me atrevo yo a hacer esta clase de preguntas. Me encantaría subir el nivel y por qué creo yo lo que creo. Ustedes no están para saberlo, pero bueno, la situación está en que tenemos nosotros cerca de 4 semanas con esta clase moviéndola, en que si la terminábamos, en que si no, en que si la llevábamos, cosa por el estilo, ¿eh? Entonces, en ese tiempo, desgraciadamente para ustedes, me dan oportunidad de pensar muchas cosas. Y una de esas es esto que les estoy diciendo. Ese es un planteamiento mío. No lo leí en ninguna parte. El escrito de demanda de la oralidad, el escrito de contrademanda en la oralidad, que es la fase postulatoria, y sus correspondientes contestaciones, ¿se pueden modificar? Legalmente, porque bueno, si ustedes agarran enfrente del juez y rompen el expediente, pues ya se modificó, ¿no? Pero no se trata de ser ni grosero ni patán. Estamos hablando de una parte jurídica. ¿Qué se hace? Vamos a hacerlo de esta manera y les voy a ayudar y espero que me sigan ustedes. ¿Qué se hace durante la audiencia preliminar? ¿Cuáles son las fases de la audiencia preliminar? ¿Qué se busca? Fíjense cómo lo voy a decir. Esa cosa sí la leí. ¿Cómo? Convenir. Y yo creo que en relación a lo que usted comenta, doctor, sería la cuestión de que una vez que está admitida la demanda, que hubo contestación, reconvención, etcétera, si hubo un reconocimiento de algunas prestaciones, pues esas prestaciones ya estarían fuera de la litis, ¿no? Entonces, pues eso ya no habría ni que probar. Es correcto. También Gregorio hace el apunte. Esa depuración, esa fijación de la litis. ¿Alguien más está comentando? Sí, maestro. El punto medular, fíjense cómo. Es la fijación de la litis. Casi no te oigo, Carmen. La fijación de la litis, maestro, y la personalidad de las personas que promueven. Si tienen personalidad o no tienen personalidad. Es correcto. Vaya, todo esto tiene que ver con esa actividad que se desarrolla preponderantemente dentro de la audiencia preliminar. Es correcto. Y entonces nosotros sí podemos modificar el planteamiento original que contempla el escrito inicial de demanda, ¿verdad? En todo caso, nosotros lo que vamos a ver con otra óptica, fíjense cómo lo leí yo para llegar aquí con ustedes. Dice, la audiencia preliminar tiene como primera premisa evitar el juicio. Dice Guillermo, vamos a conciliar. Perfecto. Así se evita el juicio. Hay una figura autocompositiva que se complementa con el actuar del juez y se convierte en heterocompositiva. La figura autocompositiva hay muchas veces. Ok, nosotros queremos tener allí al demandado para decirle sus cosas y convencerlo, y el demandado quiere tener ahí al actor para decirle sus cosas y convencerlo de algunas. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos te reconozco la suerte principal y vamos a pelearnos por los intereses? ¿Qué pasa si yo te digo los intereses sí, pero no al 10%? Vamos a lo que dice la Corte Interamericana. ¿Qué pasa si tengo pruebas, si tengo recibos? Vamos a analizar si esos recibos son válidos, si tú los vas a tener que reconocer o el juez los reconoce y entonces reduce la deuda. Es esa la forma en la que nosotros modificamos, pero estando presentes los tres, intervenimos las tres partes.
esta cuestión en la que originalmente nosotros teníamos actor demandado y acá el juez. El actor y el demandado no se veían frente a frente. El actor veía al demandado por medio del juez y el demandado veía al actor por medio del juez. Solo así se comunicaban. En esta oralidad se da la modificación para que actor y demandado se encuentren y puedan hablar directamente. Esa es de las principales reformas. El formato es importante, sí, pero es más importante que las partes estén sentadas en la misma mesa y estén dialogando. Pónganse de acuerdo, güey. Los guía el juez con su intelecto para llegar a un acuerdo probatorio. Tenemos nosotros una prueba del actor, tenemos una prueba del demandado. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y en lugar de llamar a un tercero, nos vamos de una vez con el tercero? Y nos ahorramos. ¿Qué pasó, Gregorio? Santa madre. ¿Ya me escuchan? Ya Sí. está. Yo le pediría un detalle que ojalá pudiéramos no saltarnos precisamente esta etapa, sino en primer lugar ir por partes en cuanto a primero la depuración. Segunda etapa viene siendo la conciliación y o la mediación. Creo que por ahí está en este momento, pero de repente se nos está saltando a la cuestión ya de las pruebas y demás. Inclusive nos estamos saltando la cuestión de los hechos y demás. Y me gustaría que fuera de una manera más ordenada, porque si bien es cierto que las partes, como usted bien lo está diciendo, antes, en un ordinario, antes de que hubiera esta reforma del 1390 bis y sus demás bises, las partes nos regíamos por lo que le decíamos al juez, y el juez nos dice, a ver, ¿tú qué opinas? Y el otro decía lo mismo, pero hoy al final de cuentas, el juez dice, lo que se busca es que ustedes, las partes, se acerquen, y al final de cuentas hay cosas que en su demanda no las aceptan como precaución, como defensa sobre todo del demandado. Sin embargo, cuando ya se está en la audiencia, les advierte el juzgador, no se preocupen, ustedes pueden manifestarse, ¿sí? Pero recuerden que cualquier confesión, admisión que hagan ustedes en este momento, no la voy a considerar por si más adelante definitivamente ustedes no llegan a un acuerdo, ¿sí? Y no tengan ese temor, ¿sí? Entonces, es darles esa facilidad y esa confianza de que la parte actora dice, yo te reclamo 1 millón de pesos, usted dice, bueno, pero el demandado no acepta el pago de intereses al 10%, y hablando de esta convención interamericana, si no mal recuerdo, el juez tiene en su momento, si la hace valer el demandado o no, pues reducirla, pero también en ese momento cuando las dos partes están frente a frente, la parte actora puede hacer a lo mejor, entre comillas, una condonación o reducción de ese porcentaje de intereses, y el juez dice, bueno, pues ya bajó del 10, bajó al 8, y a lo mejor el juez como mediador le dice, oye, no hay manera de que lo puedas hacer al 5, y a lo mejor el demandado dice, bueno, al 5 yo hago mis cuentas y creo que es una buena negociación. Y entonces ahí estaríamos precisamente en la etapa 2 de la audiencia preliminar. Y en ese momento puede ser que haya un acuerdo y se concluye el asunto, ¿sí? Eso es parte de, o a lo mejor me dices, oye, te debo 1 millón, pero recuerda que yo también ya te cubrí una parte y no me la estás reconociendo. Acá entre nos, admite
que te deposité 300,000 pesos y luego otras cantidades, lo cual hoy realmente te ando debiendo 600. En una demanda, tanto la demanda como la contestación, muchas veces siempre aspiramos a pedir lo más, ¿sí? Algo por ahí de la famosa plus petitio y cosas por el estilo. Entonces, pero ya cuando las partes están frente a frente y se empiezan a bajar, dice por ahí el pH y demás, y el enojo por no haberle pagado a la parte actora, pues puede llegarse a una buena conciliación, y creo que la naturaleza de este tipo de procedimiento me parece que va encaminada a eso, a que la impartición de justicia sea de manera pronta y expedita. Pero también es importantísimo que el juzgador les dé confianza a las dos partes, ¿sí? Para que puedan manifestarse, para que puedan decirle sus verdades, a veces de una manera civilizada en audiencia, y se lleve a cabo un juicio, porque cuando los juicios anteriores, ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces ni las partes conocían al juez, ni sabían quién era, salvo que el abogado dijera: mire, ese señor que está allá adentro escondido bajo la computadora, es el juez. Ay, es que que tengo aquí enfrente, ¿quién es? No, pues este es un secretario de acuerdos, está haciéndole la chamba a aquel. Pero muchas veces no los conocemos y a veces los ven las partes como si fueran dioses. Entonces, y hay gente que no sale. Yo en alguna experiencia que tuve, en un juicio de esto sí decía, perdón, antes de la oralidad, en la etapa de alegatos, le digo al secretario: oiga, nuestra legislación exige que el juzgador esté presente aquí, y para que me escuche. Y me dice: ¿cómo para qué? Si al final, yo aquí para eso estoy. Sí, pero nada más que usted no me va a dictar la sentencia, por lo que yo sé, ¿sí? Entonces, a mí sí me gustaría que el señor juez esté presente, porque yo sí voy a hacer uso de mis alegatos, ¿sí? Y hablando precisamente de ese alto interés del 10%. Y yo preparado con esta nueva, diría yo, hasta moda de cómo reducir a veces, si los intereses los hace, la reducción, la petición la hace la parte demandada, o también la otra es que de oficio el juzgador, cuando se desprende de la contestación alguna manifestación al respecto, el juez dice: yo lo puedo hacer. Sin embargo, no todos lo hacen. Entonces, aquella vez el secretario sí me puso todas las trabas del mundo, y al final de cuentas tuvo que levantarse y fue por el juez. Y el juez llega y se recarga en el escritorio y dice: a ver, ¿cómo para qué me quiere aquí? ¿Sí? Entonces yo me acerco y le digo: mire, lo que sucede es que usted va a dictar sentencia y yo quiero que me escuche, ¿sí? Que me escuche aquí frente a mi cliente, y para que por lo menos lo vea en qué condiciones de salud, de edad, condición, en fin, o sea, para que vea su condición de que realmente no puede cubrir cierta cantidad de intereses. Y entonces yo me baso en estas legislaciones, también internacional, y al final me dice: bueno, es que la mayoría de los abogados no más vienen aquí, dicen alego lo que ya está escrito en mi contestación. Pues eso no tiene sentido, no estás descubriendo nada nuevo. Al final, para no ser más tarde esto, efectivamente, si el juez al final me dice: me parece interesante que usted haya hecho esto, y vamos a considerarlo en la sentencia. Y en la sentencia, efectivamente, parte de los alegatos que yo hice valer, los mencionó en su sentencia, que fue muy extensa, eso sí, como unos 18 hojas. Al final redujo el interés, lo redujo, si no mal recuerdo, fue como al 3% del 10. 3.8. Y yo me di por satisfecho. Sí, claro. Ya, yo con eso me di por satisfecho. Entonces, yo creo que aquí la cuestión de la depuración que habla, si no me recuerdo, el BIS 32, pues es una buena oportunidad
de que las partes, también nosotros, expongamos a nuestro cliente, ya sea de la parte actora o del demandado, pues a veces no querer todas las canicas, sino que hay que considerar también a la parte contraria, de tal suerte que esto nos permita, ¿sí?, resolver un juicio que a veces ha durado mucho tiempo. Tan es así que este juicio del que yo le estoy hablando, la ejecución de sentencia lleva casi 3 años y la parte contraria por otras cosas no ha podido hacer nada. Y la sentencia, el juicio entre la demanda y la sentencia duró, no sé, serían si acaso 3 meses. Y la parte de la ejecución, vean los tiempos. Hoy creo yo que aquí es una buena oportunidad para poder conciliar. Y hasta ahí me quedo, porque vienen las siguientes etapas. Perdón por la quita por la interrupción. No. Qué bueno que es necesario. Yo les acabo de decir que gracias a eso nosotros continuamos interactuando, ¿no? Y estamos aquí porque hay alguien que nos responde, hay alguien que contesta y que nos hace hincapié. Ok. Quiero retomar varias cosas de las que nos regaló Gregorio. Varias cosas. La primera, la más importante, desde el contenido del artículo 1390 bis 32, sí lo anotó él, y esas son las 6 fases de que se compone. Estas 6 fases tienen la característica de la preclusión. Se abre una, se cierra otra. Se abre una, se cierra. Se abre una, se cierra. Van a ser unas fases secuenciales, de tal suerte que no puedes regresar a la fase superada. Desde luego, a menos de que haya un acuerdo de voluntades de ambas personas, actor y demandado. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo vamos a ver. En general no puedes y no te lo van a permitir, no es válido, no existe. Las fases procesales de que consta, por eso bien lo dice así Gregorio, dice, es el apartado 2 del 1390 bis 32. ¿Cuál es el primero? La depuración del procedimiento. La depuración tiene que ver con presupuestos procesales, elementos constitutivos de la acción, y nosotros vamos a revisar esa demanda. Esa es la depuración del procedimiento. ¿Qué cosas sí, qué cosas no? ¿Qué es interesante? Personalidad, legitimación, capacidad, competencia y los elementos constitutivos de la acción. Es lo que nosotros hacemos, solo para hacer una símil, en la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. La parte con la que yo a veces no comulgo es juntar conciliación y mediación. La mediación no es ese ser intermediario, no. Mediación tiene una normatividad especial. Bueno, nosotros tenemos un edificio especial para la mediación, ¿verdad? Enfrente de Niños Héroes 132 tenemos el Centro de Justicia Alternativa. Entonces, mediación no es nada más que el juez medie. Debería ser un mediador profesional. Debería haber tomado los cursos de mediación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Nada más para recordar. Conciliación significa que el secretario de conciliación o el servidor público puede hacer sugerencias a las partes para arribar a un convenio. Mediación, conducir a los mediados para que ellos lleguen a su convenio. ¿Sí? Mientras que en la conciliación los tomamos de la y los conducimos, en la mediación solo les hacemos sugerencias, conocimiento, fundamentos, legalización, pero cada parte tiene que arribar a su propio convenio. Esa es la pequeña diferencia. Hay muchísimo más, pero la pequeña diferencia es cómo se ve la conciliación con la mediación. Nosotros tenemos la conciliación en el artículo 272, inciso A del Código de Procedimientos Civiles, y en ese apartado segundo del artículo 1390 bis 32 está conciliación y mediación.
Bueno, ahí se los dejo. Fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Esto, por el amor de Dios, la reforma antes del año 2000 hizo gala de esto en materia de ofrecimiento de pruebas. Artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué es esa reforma? Tú me debes decir cuál es el hecho o hechos que vas a demostrar y por qué lo vas a demostrar. Y la segunda parte es en donde el código dice, solo los hechos están sujetos a prueba. ¿Verdad que sí? No. No. Solo los hechos están sujetos a prueba. No. Solo los hechos controvertidos están sujetos a prueba. Controvertidos están sujetos a prueba en el juicio. Esto es la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. ¿Todos los hechos están sujetos a prueba? Sí, pero en el escrito inicial y en la contestación y en la reconvención y en la contestación a la reconvención. Está bien. Pero ya tengo eso, entonces estoy en la fase en la que solo los hechos controvertidos están sujetos a prueba. Los que no fueron controvertidos salieron de la litis. Y ya no tengo que ofrecer pruebas, por el amor de Dios. Acuerdos probatorios. Ya lo dije hace un instante. Tenemos una pericial, grafoscopía, documentoscopía, perito, mi perito y el tercero. A ver, vamos a agarrar a uno de la lista de auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Su señoría, ¿qué letra nos toca según el juzgado? Nos toca la M. Mandujano. Vamos a escoger este perito. Y le pagamos entre los dos. O sea, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se puede abonar para que los procesos judiciales sean más ágiles, ¿vale? Luego ya viene esta parte que acabo yo de tocar. Ofreciste pruebas sobre hechos no controvertidos. No te las admito, porque no hay materia que se suscribió el pagaré. Oiga, ya dije que sí, ya el pagaré es mío. Que firmó por tal cantidad, sí, la cantidad sí se firmó. Que se puso 10% de interés, no, yo no firmé por 10%. Ah, el debate es que se asentó el interés con posterioridad a la suscripción del documento base de la acción. Puede ser, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, son estas cuestiones. La suscripción del documento no, la cantidad por la cual se libró no, pero tal vez el interés fue puesto con posterioridad. No sé, son situaciones como estas. O la causa generadora, ¿por qué se suscribió el pagaré? Y todas esas cuestiones, ¿verdad? Calificación sobre admisibilidad de las pruebas. Allí la admisibilidad tiene dos vericuetos. Uno es admisión y preparación, acuérdense. Las pruebas son, según la regla general, la teoría general del proceso, son ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo. Hoy en día ya no son 4 fases, sino son 5 fases y podemos llegar a la 6ª, en la fase probatoria. Se llama anunciamiento de la prueba en los escritos iniciales y de reconvención y en sus correspondientes escritos de contestación. Anunciamiento, ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo, valoración de la prueba. Esta chunchita tampoco la van a encontrar en ningún libro, ¿eh? Esta chunchita es de las que yo pienso cuando no tengo nada que hacer. Ya saben que es seguido. Y el punto número 6 del 1390 bis 32 es la citación para la audiencia de juicio. Este es el sistema de audiencias de la oralidad. Nosotros tenemos una pequeña fase escrita, una pequeña fase postulatoria que concluye dentro de la audiencia preliminar. La fase postulatoria, la fijación de la litis, realmente hablando, concluye en la audiencia preliminar. Cuando nosotros tenemos, bueno, no hay
no hay conciliación, entonces tenemos que ver cuál es la materia de la litis. La suscripción del documento, no. La firma, no. El interés, sí. La causa generadora, puede ser. Entonces, ya sabemos cuál es el pleito. Oiga, yo puedo hacer una posición en el desahogo de la confesional o en la prueba de reconocimiento, en la prueba, puedo preguntar, que digas si suscribió el documento. No, ya no la puedes preguntar, güey, porque no es punto debatido. ¿Vale? Esto es lo que nosotros tenemos que ir desarrollando en nuestro estudio de la oralidad. Bien. Llegamos nosotros a esta conclusión de la audiencia preliminar y nosotros nos salimos con una oferta de conciliación, nos salimos con la fijación de la litis, nos salimos con la admisión de las pruebas y con la preparación de las pruebas y con fecha para la audiencia de juicio. Pareciera como que verdaderamente estamos caminando con una asertividad en la resolución de cuestiones de esta índole. Hoy estamos hablando de la oralidad mercantil. Son las 6:30, no hicimos pausa. No sé si ustedes tengan comentarios. Vamos a pararle aquí. Nos vamos a ir acostumbrando a tener una exposición de 1:30. Estamos ya prontos a tener oferta educativa por parte de FOJUIR y vamos a aprovechar este horario de las 6:30 a las 8 para cursos. Entonces vamos a irnos acostumbrando a que tengamos nosotros nuestra exposición de 5:10, casi siempre empezamos, a 6:30 puntuales, ¿vale? Les estamos sugiriendo dos cosas. La primera, que cuando reciban la invitación se registren. Los que ya están registrados no necesitan hacerlo otra vez, se les da la liga. Estamos pasando la liga para que vengan ustedes aquí y nos acompañen, pero queremos tener un registro de la gente que está con nosotros. La segunda parte es que entren a la página de FOJUIR, entren a revisar las redes sociales de Foro Jurídico Ignacio Ramírez el Nigromante y nos hagan ver qué es lo que ustedes dicen acerca del trabajo que se encuentra allí. Hay diferentes secciones. El maestro Bruno Pérez está haciendo la recopilación de las ejecutoras de la Corte, del Semanario Judicial de la Federación y nos las pone a consideración. A veces en el chat se nos llena el espacio y tenemos que borrar algunas de ellas. Todas las ejecutorias nosotros las vamos a tener de aquel lado, en las páginas de Foro Jurídico Ignacio Ramírez el Nigromante. Tenemos oferta en materia de juicio de amparo, tenemos oferta en sucesiones, tenemos oferta en derechos humanos. Chéquenlo y háganos saber qué más quieren ver, qué más quieren saber. Yo creo, desde luego, para concluir con ese tema, que la próxima semana vamos a tener otra sesioncita de lo que es oralidad mercantil. Dudas, quejas, invitaciones, por ahí andamos todos los días con ustedes. ¿Algo más? No, ¿estamos bien? Gracias. Todo bien, maestro. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a quienes nos comparten. Gracias, doctor. A quienes nos... Gracias, buenas noches Hacemos- a todos. A todos. Luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Por favor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Agradecido, Un abrazo. como siempre. Un abrazo. Que Dios me los bendiga mucho. Igualmente, que tenga excelente tarde. Igualmente.